Hermanos, buenas tardes. Gracias damos a nuestro Dios. Un domingo más podemos estar para compartir la palabra de nuestro Dios y hemos estado viendo una serie de enseñanzas en las cuales la iglesia tiene el imperativo de ir y comunicar el Evangelio a este mundo. El Señor quiere ser glorificado y en ese propósito de volver a restablecer esa relación que el Señor tuvo allí en el Edén con Adán y Eva, donde había una comunión íntima y por causa del pecado vino la desobediencia, vino la rebelión contra Dios y el hombre ahora ya no busca más a Dios, sino que se esconde de él. El Señor en ese propósito de redimir a la raza humana, Él se hace de un pueblo. Lo vemos a través de la historia, cuando el Señor también allí se hizo de un pueblo, del pueblo de Israel, a través de las promesas dadas a Abraham. Y con el tiempo vemos que ese pueblo, el Señor dice allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 el Evangelio de Juan, dice que a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Ese pueblo que tenía que adorar a Dios, que tenía que proclamar a Dios, que tenía que dar a conocerlo a través del mundo, no lo hizo. Por lo tanto, el Señor se hizo de un nuevo pueblo. Ese pueblo somos ahora la iglesia. En la iglesia el propósito fundamental por el cual está es para que nosotros proclamemos el Evangelio, proclamemos que en Cristo hay esperanzas de salvación, que en Cristo hay esperanzas de restablecer esa relación que estaba rota desde allá de Edén a una eternidad hacia el futuro, en los cielos. Y el Señor, Él nos dice que vayamos y hagamos discípulos. También el Señor nos dice que nosotros somos ahora sus embajadores. Somos los que Él nos ha dado este ministerio de la reconciliación. También el Señor dice que nosotros tenemos la potestad de ser hechos hijos de Él. Somos sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a comunicar quién es nuestro Padre y cómo los hombres se pueden volver a Él, a nuestro Señor. Y en lo que nosotros hemos estado viendo, que el propósito último que el Señor quiere que el hombre le termine glorificando a Él, exaltando. Y lo que estuvimos viendo la semana pasada, que nuestro Dios en este propósito, Él es soberano, Él es quien gobierna, Él tiene toda la autoridad, pero junto con esa autoridad y ese poder y dominio que nuestro Dios tiene, el Señor también a nosotros nos ha dado las responsabilidades. Y el apóstol Pablo estaba compartiendo aquí en el libro de Colosenses, aquí en el capítulo 4, en el versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella en acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de que, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Por lo tanto, el Señor a nosotros nos dio también responsabilidades dentro de su reino. El Señor dice que nosotros tenemos que ir y comunicar este mensaje de salvación para que los hombres se vuelvan a Él. Pero dentro del poder de Dios, de su soberanía, el Señor tiene el poder para convertir las almas. Nosotros no tenemos ese poder. Por lo tanto, una de las cosas que dijimos, eh, en la cual nosotros también podemos descansar en este tema que es la soberanía de Dios y que nos ayuda en el evangelismo, que la soberanía de Dios nos enseña a confiar plenamente en su poder. ¿Para qué cosa? Para salvar a los pecadores. Para eso nosotros vamos a creer en que Dios tiene todo poder y es quien gobierna. ¿Para qué? Para que nosotros descansemos en el poder que nuestro Dios tiene en este acto de ir y comunicar la verdad de Dios. También la soberanía de Dios nos recuerda que no deberíamos tener miedo de evangelizar, porque Él es quien nos guarda,
Él es quien nos manda, Él es que nos sustenta en este labor de evangelizar. Y también la soberanía de Dios impulsa el evangelismo fiel en lugar de excusarlo. Nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar el evangelio, y una de las cosas que estuvimos diciendo fue que el Señor tiene la responsabilidad de salvar a esas personas. Entonces, vamos a comenzar a avanzar en nuestra clase acerca de lo que es el Evangelio. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué dice la Biblia acerca del Evangelio? La palabra Evangelio literalmente significa buenas noticias. Buenas noticias de las que Dios ha hecho, de lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesús para salvar a los pecadores. El Evangelio también es esa buena noticia que tiene poder para salvar a los pecadores. Y aquí en Romanos 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, está diciendo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos decir que es el Evangelio tiene poder para salvar a los pecadores. Y cuando nosotros descansamos en que el Señor Él es soberano y él es quien rescata y salva, nosotros, como dijimos anteriormente, no tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo. Nosotros estamos llamados a obedecer a nuestro Dios, a nuestro Señor. Decir que el Evangelio tiene poder significa que es mucho más que un mensaje inspirador. ¿No es cierto? El Evangelio es poderoso, tan poderoso que garantiza la salvación a todos los que creen. Y voy a leerle aquí unas secciones en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37. Dice en este libro en el capítulo 37, dice en el versículo 2, voy a empezar a leer del versículo 2, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todos en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Aquí Ezequiel está descansando plenamente en el poder que tiene Dios. Y él le responde al Señor y le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, dice Ezequiel, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos, dice, espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos
son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y mira lo que dice el Señor en su palabra. Aquí el Señor está profetizando por medio de Ezequiel a este pueblo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El Señor aquí en su palabra está manifestando todo su poder. El profeta Ezequiel aquí en este capítulo 37 nos da una representación surrealista de este poder, cuando en su visión está frente a un valle de huesos secos y muertos, y profetiza que Dios levantará los huesos muertos y los cubrirá con un cuerpo de carne y soplará aliento de vida en ellos. Eso es lo que hace el Señor a través de su evangelio. Dice que nosotros un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida a nosotros. El evangelio no es simple sabiduría humana. Aquí en Primera de Corintios 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabidurías de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si dependiera de nosotros ofrecer una alternativa en nuestra propia sabiduría, intentaríamos que la cruz se viera bonita o atractiva, pero nuestra versión de la cruz no concuerda con la sabiduría de Dios. Y el apóstol Pablo, quien escribió el versículo que acabamos de leer, sigue diciendo más adelante, en el versículo 22 de aquí de Primera de Corintios, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Wow, eso es el Evangelio. A los ojos de los hombres es una locura, es una insensatez, pero Pablo nos está diciendo que el Evangelio de nuestro Señor es poder de Dios. Como dice aquí en el libro de Ezequiel, el Señor es quien da vida a los muertos, a esos huesos que estaban secos. Él, el Señor, es quien da vida. Hay evangelios falsos también en el mundo, ¿eh? Que terminan en muerte. Y aquí en Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 6, Pablo le está diciendo aquí a estos hermanos que están en este lugar, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy expuestos a predicar cualquier cosa, pero menos a Cristo. Y aquí Pablo le está advirtiendo a la iglesia aquí de los Gálatas. El Evangelio exige una respuesta correcta. Y esa respuesta correcta va a venir solamente a través de la palabra de nuestro Dios, porque dice que el Evangelio es poder de Dios.
es la palabra de nuestro Dios. Y aquí en Romanos 10, capítulo 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y en 2 de Tesalonicenses 1:8 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este Evangelio demanda una respuesta. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Aquí en 1 de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué dice la Biblia que es el Evangelio? Pregunta, ¿es que Dios perdona tus pecados si confías en Él? ¿Es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿Es que Dios promete hacernos exitosos y felices? Estas cosas suenan como buenas noticias. Antes de mirar las Escrituras, intentemos resumir qué creemos que es el Evangelio en una oración o dos. ¿Qué son las buenas noticias? Y aquí la declaración más clara acerca del Evangelio nosotros la encontramos en 1 Corintios 15. En el versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado. Sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y en cómo se empieza a resumir el Evangelio aquí, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en este capítulo de 1 de Corintios 15. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. En este pasaje vemos el corazón de lo que la Biblia llama la buena noticia. Primero, de lo que vemos de esta buena noticia, que Cristo murió y resucitó de los muertos. También, en segundo lugar, vemos que Cristo murió por nuestros pecados. Y tercero, vemos que somos salvos si recibimos y nos aferramos al Evangelio. Lo que hace que las buenas noticias sean buenas es que Dios ha prometido que podemos obtener los beneficios de lo que Cristo ha hecho. Los beneficios que recibimos son múltiples y yo voy a leerle aquí algunos de esos beneficios de esta buena noticia cuando nosotros la recibimos, cuando nosotros nos apropiamos de esta verdad. Esta es una obra que el Señor hace de una forma sobrenatural, porque dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se le han de diluir, no las puede entender. El hombre natural dice que son locura, pero aquí vamos a ver algunos de los beneficios. ¿Y cuál es el primer beneficio? Es la salvación. Es ese acto por el cual el Señor nos da la potestad de ser hechos sus hijos. Ahora somos hijos de Él. Él nos ha rescatado. Él ahora nos da promesas que son promesas no temporales, sino que son promesas que son eternas. Nos da la salvación, nos da la paz con Dios, porque dice que el hombre está en completa rebelión contra Dios. Y más todavía, dice que Dios está irado con el hombre. También ahora tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Podemos dirigirnos a Él, podemos orar, comunicarnos. Qué maravilloso es los beneficios que tenemos de ser sus hijos, una herencia eterna e incorruptible. Dios nos ha prometido que ahora somos coherederos con Cristo.
Y Él nos da una herencia eterna e incorruptible. ¿Dónde? En el cielo. Un cuerpo futuro, glorificado y sin pecado. Eso es vida eterna. Un cuerpo futuro, glorificado y sin pecado. La capacidad, dice, de vencer la tentación de pecar. Repito, la capacidad de vencer la tentación de pecar. La guía del Espíritu Santo. La capacidad de llevar fruto espiritual. La victoria sobre la muerte. Gloria a Dios. La victoria sobre la muerte. Y una mente y una conciencia renovada. Ese es el acto de la salvación, de esta buena noticia, los beneficios que se reciben cuando somos hijos de nuestro Dios. Para obtener estos beneficios se necesita una respuesta así. ¿Y cuál es la respuesta que Dios demanda de los pecadores? ¿Cómo lo recibimos? ¿Lo obtenemos después de realizar cierta cantidad de buenas obras? ¿Simplemente reconocemos hechos acerca de Dios y Jesús y luego continuamos con nuestras vidas sin cambios? Otra pregunta más. Quizás necesitamos añadir algo a lo que Jesús ya ha hecho por nosotros, algo así como que Él comenzó el trabajo pero nosotros lo terminamos para asegurarnos de entrar al cielo. Entonces, ¿cómo describe la Biblia que deberíamos recibir el Evangelio? Y vamos a ver algunos textos. Aquí en Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice aquí en este texto? Arrepentíos y creed en el Evangelio, en esta verdad de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo fue quien cumplió la ley, esa ley que para el hombre le es imposible. Y Cristo la cumplió, que Cristo, Él terminó por cumplirlo allí en la cruz, que Cristo es ese Cordero que por medio de su sangre limpia el pecado, y que Cristo es ese que tuvo victoria sobre la muerte al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el Evangelio. Aquí en Hechos 2, versículos 37 y 38, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es la obra soberana de Dios tocando los corazones de estos hombres que estaban allí. Y ellos hicieron la pregunta más maravillosa que cada individuo debiera hacer en este mundo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y la respuesta más maravillosa que puede todo individuo tiene que escuchar es arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículos 18 y 20, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Cuando nosotros tenemos todo nuestro Antiguo Testamento, todas esas historias tan tremendas de las cuales el hombre no puede sentirse orgulloso, porque vemos nosotros a un Adán fracasando, vemos a un Caín matando a su hermano, vemos a un Noé emborrachándose después de lo que el Señor le dio, vemos a un Abraham dudando de Dios y mintiendo, confiando
en decisiones que después trajeron consecuencias. Aún Isaac también engañando y mintiendo a un Jacob, a la familia de Jacob, gente que estaban todos buscando ser rescatados por medio de sus propios esfuerzos. Pero aquí vemos que el Señor ama a estos hombres y les da esperanza, les da bendiciones. El Señor finalmente los termina rescatando de Egipto, los lleva al desierto. Allí en el desierto les da los recursos y los medios para que ellos se puedan relacionar con el Señor, con su Dios. El Señor les permite que entren a esa tierra prometida, donde Él lucha por ellos. Y Él les da esas victorias, donde Él es el gran comandante en jefe de esa conquista. Y así vemos nosotros la historia, cómo el Señor le da reyes, reyes que son decepcionantes, pero todo apuntando a un gran rey, a ese Salvador, porque el hombre no tiene la facultad, no tiene el poder para salvarse por sí mismo. Entonces, eso es el Evangelio. Toda la Biblia nos está hablando de este Salvador, de este Señor. Y esa es la buena noticia que nosotros debiéramos escuchar y debiéramos comunicar. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es que el Señor está obrando de una forma personal. Dice, personalmente el Señor está tratando con el hombre. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que el Señor envió a su Hijo, dice, Jesús murió por los pecados y resucitó de la tumba. Nosotros habremos comunicado las buenas nuevas, pero hacen falta ciertos detalles para que puedan entender el mensaje. El oyente del mensaje tal vez tenga preguntas como ¿quién es Jesús? ¿Qué son los pecados? ¿Por qué Él murió por los pecados? ¿O qué significa para mí que yo reciba este mensaje? Y el Señor en su palabra da respuestas para esto. Nuestro Dios. Entonces, para ayudar a aquellos a quienes compartimos el Evangelio a entenderlo con más claridad, ya una de las cosas que vamos a ver es quién es Dios, qué dice la Biblia acerca del hombre y también qué dice la palabra de Dios acerca de Jesús y cuál es la respuesta a todo esto. Y eso es lo que nosotros vamos a comenzar a recibir, a estudiar. El Dios que creó los cielos y la tierra, creó a la humanidad para que le adorara y estuviera en comunión con Él. El hecho de que Dios de la Biblia es el Dios que creó todo lo que existe es muy importante. La Biblia exalta constantemente a Dios como el Dios verdadero, porque Él es el creador en contraste con los dioses falsos que no crearon, sino que en realidad son creados por el hombre. Entonces, aquí en Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones pueden sufrir su indignación. Y aquí en Juan 17:3, un versículo muy conocido para nosotros, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y en Juan 5:20
Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo